docente también de la Universidad de las Artes. Ella es la doctora Olga López y creo que es muy importante que esté con nosotros para conversar sobre este trabajo que acabamos de ver, que además se los comento, muchos de estos documentales son inéditos, no se los puede ver en el país y creo que vale la pena, bienvenida, creo que vale la pena el poder disfrutarlos, presenciarlos. Vamos a conversar igual un poquito sobre este trabajo de Klein. No sé si te invitamos a tener un vasito de vino, una copita. Perfecto. Entonces, yo también. A ver para quién alcanza. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. No sé, habría muchas cosas que pensar. La primera que pensé fue como algo que yo estoy trabajando ahora, y es el concepto de artesano cósmico en la filosofía deleuziana, y de alguna manera eso lo siento mucho con la obra de Yves Klein, donde obviamente hay una distribución completa en todos los elementos, o sea, fuego, aire, bueno, el color como materia. Entonces ahí, por un lado, una disolución en lo cósmico y esos elementos, los elementos básicos. Por eso él cita tanto a Gaston Bachelard, ¿cierto? Que Gaston Bachelard está en ese libro, pero también Bachelard tiene la poética del espacio, ¿sí? Y uno aquí lo ve muy claro que Klein es un pintor del espacio. No sé si es una de los aspectos que me hizo sentir muy fuerte y que me interesa mucho, porque ustedes saben que el color es sonoro, ¿cierto? Entonces es por eso que finalmente en un artista, que ustedes lo vieron bien en el documental, es un artista total, es el artista que une pintura, música, teatro, performance, sí, entonces... Se dice de Klein. Klein es un artista que creo que además es un poco conocido y también desconocido a la vez, es decir, hay algo de sus obras que se conoce, esto de las antropometrías creo que es de lo más conocido, ¿no? Las mujeres pincel es una de sus obras más conocidas. Sin embargo, su trabajo, su vida, sus ideas pues están casi ausentes en cuanto al análisis mismo de lo que está haciendo. Esto es bastante importante porque obviamente descubrir este Klein que viene con toda una construcción ideológica, filosófica tras de sí, pues de alguna manera sorprende a veces. Creo que resulta ser muy importante. Yo hace rato les decía, cuando estábamos presentando esto, que tal vez es uno de los más importantes artistas contemporáneos. Si se puede hablar de rupturas, puntos de partida, puntos de ruptura en el arte, bien podríamos mencionar a Duchamp, posiblemente a Beuys, obviamente Klein estaría entre ellos, y Warhol, ¿no? Posiblemente los cuatro más destacados, si es que se podría hacer una lista, y además en ese orden. Klein se ha convertido, a pesar de su corta producción, su vida lastimosamente fue muy corta, pero a pesar de su corta producción se ha convertido en un artista sumamente importante por ser el punto de partida de lo que es la acción dentro del arte, este arte de acción, este arte corporal, este arte performático, convirtiendo además al artista en una especie de chamán, que creo que es la parte interesante, ¿no? Él entiende que el arte no es en realidad una cosa de oficio, él entiende que el arte tiene que ver más bien con una acción chamánica, con un manejo de energías. Es eso, ¿no? Es un chamán manejando energías, entendiendo que el arte tiene que ver con las energías vitales que transforman el mundo, y no tanto como el realizador o el imitador o el talento divino, no, más bien es como el que está visionando esta posibilidad de hacer la obra artística a partir de una acción vital. Yo por ahí lo veo, no sé cómo. Ahora, eso también se me hace sumamente importante, pensar en este chamán que está manipulando energías nos cambia totalmente la noción de un arte comercial.
es como confrontarse, ¿no? Yo creo que cuando le pusieron, a veces es impresionante, lo invitaron a ver esta película, El Perro Mundo. El Perro Mundo era una película gore que se hizo allá por los años 70, que era además una película donde te anunciaban así, venga a ver un hombre comido por un cocodrilo, atacado por un león, así todo el mundo llegaba a ver eso, ¿no? Y en medio de eso, para cerrar la película, pone a Klein con las mujeres pincel y con este discurso de 4.000 francos. Es una cosa impresionante. Yo creo que él se sintió tan devastado de verse en esta película y de ser tratado de esta manera en esta película. Le impactó muchísimo. Sin embargo, claro, el trabajo que está haciendo va orientado a cosas totalmente diferentes, ¿no? Tienen que ver con esta cuestión de espiritualidad. Creo que por ahí es la parte más interesante. No sé cómo le ves esta zona donde el arte tiene que ver con este espíritu, con esta espiritualidad, con estas energías. No sé, a mí me llama mucho la atención con que he estado vinculado con el judo. Me da la sensación que eso le abrió también una dimensión impresionante hacia filosofías orientales. Era un budista, está vinculado con estas filosofías orientales y mucho de su trabajo tiene que ver con esta idea también del equilibrio, ¿no? Del equilibrio de las fuerzas, que me parece que es uno de los principios del judo, ¿no? En el judo se juega con el equilibrio. El principio es básico: si te empujan, deja pasar; si te hagan, vete encima. Pues es como utiliza la energía del otro, utiliza la energía del universo. Creo que por ahí está enfocado mucho del trabajo de Klein. Sí, que el judo era una forma de meditación en ese momento, o sea, lo sigue siendo ahora, pero en ese momento era mucho más claro que era una forma de meditación y así se lo reconocía en Francia, ¿cierto? Entonces, eso por un lado, y por el otro lado el fragmento que está en la película que se liga a lo que acabas de decir, la idea de ritos, ¿sí? O sea, cuando él dice, yo lo que practico son ritos, y le dicen en el público, ¿y dónde están los mitos? Pero claro, si uno piensa por ejemplo en el arte primitivo son completamente rituales, ¿sí? O sea, es toda esa lógica, pero es otra sacralidad, eso es lo interesante, sí, exacto, pero es una sacralidad que no tiene nada que ver justamente con la tradición de lo religioso que nosotros teníamos, sino que justamente está casi que brincando la historia del arte y haciéndonos conexión con un tipo de artista que ha desaparecido. Entonces eso me parecía también interesante, así lo sentía con lo que comentabas, Juan, donde hay como un salto histórico y casi pasar un poco de lado con todos los momentos, digamos los movimientos artísticos del momento que Klein está produciendo su obra, ¿sí? Lo otro que vi en algún momento en el documental, que seguro ustedes también lo detectaron, es la idea de pensar la utopía, que está con la idea de construir ciudades irreales, que es un poco la idea de la ciudad hidroespacial, ¿sí? Y está también en el presente casi que... Y en ese sentido también es que lo veo cósmico, porque está siempre como un unirse, o sea, ¿cómo sería la palabra? No, pero no es territorializar, como sacar de la tierra, o sea, que no haya, exacto, como un desterrenalizar al artista. Entonces siempre es como una cosa fugaz, es como en ese sentido también yo ando ahorita muy deleuziana, entonces es como muy molecular. Yo sentía que todos los elementos que veo en él son moleculares, es muy anecdótico, por ejemplo la manera como él logra ese azul, o sea, ese aglomerado para que el azul de sus pinturas quede con una, no se vea pegajoso, sino que quede incluso como extraer la materia misma del color, o sea, que el color tenga materialidad, ¿sí? Que no se sienta pintura, que no se vea la pintura, y esa es una de las grandes singularidades de la pintura de Klein, o sea, y uno lo siente, ustedes lo saben también, en tanto que artistas, bueno, al menos los artistas sobre todo pictóricos, su gran elemento es la materia. Entonces con Klein no hay nada que oculte eso, es la materia en acción que uno siente en sus pinturas.
la materia, y yo pensaría también la idea de la corporeidad, ¿no? Esta parte de la corporeidad se vuelve sumamente importante, además en dos niveles, o sea, siento que él se separa, incluso el hecho de hacer la obra con frac, con guantes blancos, no se ensucia, no se contamina, no se vincula, está más allá de lo terreno, así, pero al mismo tiempo recupera el cuerpo como herramienta básica, ¿no? El cuerpo no es algo que esté desligado de la obra, el cuerpo se fundamenta, es el fundamento de la obra como tal. Esta relación con el cuerpo además se me hace sumamente interesante. Ahora que te escuchaba, pensaba en una de las obras que hizo, una de estas improntas en las cuales ponía modelos y pintaba alrededor, se llama Hiroshima, y hacía referencia a un muro que quedó, el único muro que quedó parado en Hiroshima después de la explosión del 6 de agosto de 1945, cuando lanzan la bomba atómica. Extrañamente solo un muro queda en pie en esta ciudad, un muro en el cual estaban paradas varias personas a las 8 de la mañana, que es cuando lanzaron la bomba, estaban de pie ahí esperando el autobús, y cuando cae la bomba tiene tal impacto que estas personas desaparecen, lo único que queda es la silueta impregnada en este muro. Entonces es impresionante cómo él recupera esta noción, toma estas siluetas, pinta estas siluetas en su lienzo, justamente haciendo alusión a Hiroshima, ¿no? Así se llama la obra, haciendo alusión a estas personas que fueron volatilizadas de alguna manera, donde el cuerpo está ausente, pero ellas están ahí, de alguna manera continúan presentes. Esta ruptura con el cuerpo también se ha convertido en algo fundamental en la obra del arte contemporáneo, es decir, todo el arte contemporáneo que recupera lo neoprimitivo, tiene que ver con tatuajes, perforaciones, suspensiones y cosas así. Extrañamente, lo neoprimitivo, haciendo uso del ritual, esto que llamábamos primitivo, que sale además de todo el discurso occidental después de que la religión católica lo acusa de pagano, de salvaje, de primitivo. Y claro, no solo la religión, también la ciencia, ¿no? Luego que la ciencia de alguna manera desplaza a la religión, se impone, también mira estas cosas y estas prácticas como primitivas, salvajes, inexplicables, sin sentido, irracionales. Y en medio de ello, en medio de esta censura, ya no caben dentro de la cultura occidental. Pareciera ser que el único espacio que les queda son justamente en el discurso artístico a partir de esta neorritualidad que pareciera ser estos artistas comienzan a imponer. Me da la sensación de que es eso, ¿no? Es comenzar a pensar en el arte mucho más allá de lo complaciente, contemplativo, talentoso, para pensarlo más bien como algo ritual, una especie de nuevos ritos, ¿no? que de alguna manera no caben en otros espacios de la cultura de Occidente, ¿no? Nos hemos dejado fuera, no hemos construido espacios para la ritualidad. Lo otro que pensaba cuando hablabas era la relación de Klein con la ciencia, ¿sí? Porque se ve también muy fuerte, o sea, que o sea, el artista total es aquel que no tiene límites, o sea, que no está pensando, bueno, yo soy artista, entonces no tengo que saber de esto ni de esto, no, o sea, uno siente que él traspasa los límites, que hace estudios a nivel científico, entonces eso también me pareció muy interesante, toda una lógica de la experimentación, no solo con la materia, como les decía ahorita, sino de entender cómo funcionan los elementos, o sea, cómo hay una creatividad también científica que se puede unir a la creatividad artística, que la creatividad no es exclusiva de los artistas. Entonces, cuando hace también esos movimientos que visibles, donde él está pensando, me parece que es algo muy interesante. Lo otro, claro. Certificado de utilizar el espacio cósmico. Sí, sí. Y bueno, quería agregar algo, era también que sentía como un virus, o sea, Klein como el virus Klein, el azul Klein que se vuelve un virus completamente en todo y por eso se obsesiona y por eso Francia que se vuelva azul y intentar registrar el cielo de Nice como el cielo, como el azul de Klein, o sea,
algo que está completamente ligado a la creatividad y es la obsesión, ¿sí? Entonces lo siente uno completamente obsesionado por todos esos elementos que él sigue y que, como tú lo señalabas, Juan, a mí también me gustó mucho volver a ver esto de cómo desaparece ese elemento tan básico del pincel y el cuerpo deviene pincel. Entonces pasa algo muy interesante ahí que también lo habían pensado otros artistas y como Pollock y esto, pero ahí pasa algo que es la materia en toda su intensidad corporal y de elementos. ¿Qué es la parte ritual? No está eso en Pollock. Eso no encuentras en Pollock o en otros artistas que estaban haciendo un tipo de arte de acción sobre el lienzo. Esta noción de lo espiritual creo que es característico del trabajo de Klein. Y algo que también pensaba en relación a la mesa anterior, es un poco esta relación tan compleja que se construye en cuanto a la posibilidad de clasificación. Es decir, ponerle una etiqueta a Klein es casi imposible. Eso de no es pintor, casi podríamos pensar en negaciones, ¿no? No es actor, no es músico, no es pintor, no es científico, es lo que no es, eso es Klein. Entonces, en muchos sentidos es una imposibilidad de definirlo o de clasificarlo. Y claro, también pensaba en los otros artistas con los que está colaborando, ¿no? Por ahí está César haciendo coches comprimidos, agarraba grandes carros y los comprimían ahí, los exponían tal cual. O está, no sé, Restani haciendo sus propuestas de autoesculturas, retratos azules a veces también, como los de Klein, o Armand haciendo una secuencia de sillas, de mesas, o Spurri haciendo, no sé, Spurri agarraría todas estas cosas que están aquí, las pegaría y exhibiría la mesa tal cual, ¿no? Como un registro del momento vital. Ninguno de ellos tiene nada que lo relacione. Y es interesante porque Pierre Restani, que además lo consideraron como parte del grupo, se arma un discurso para poder meterlos en algo, ¿no? Eso es una nueva realidad, dice, ellos son nuevos realistas. Entonces también hay un juego de invención creativa que no solo tiene que ver con los procesos mismos de la obra artística, sino también con el proceso de teorizar el arte. Esa parte se me hace fundamental dentro de este discurso de estos años, que comienzan a pensar que el arte no tiene que ver solo con la práctica, sino que el arte es una praxis total, es teoría y práctica vinculados, totalmente vinculados. Claro, no, es muy interesante porque hay una mirada muy ortodoxa a la historia del arte, ¿cierto? Entonces, una mirada ortodoxa, el verdadero creador es aquel que justamente pone en cuestión todas las etiquetas, todas las clasificaciones, y lo que tú decías y que en el documental se insiste varias veces, es considerar el arte como un acontecimiento, y ese acontecimiento se da en la acción, se da en el momento. Ustedes saben que uno de los grandes problemas del arte contemporáneo, y esto ahorita que en Buenos Aires había una exposición de Klein, ¿sí?, es el movimiento de las pinturas. O sea, son tan caras de mover que finalmente nadie está viendo el arte, o sea, están o guardadas en cajas fuertes, completamente blindadas al margen de su público, que supuestamente para él se hizo, o tienen que pagar unos seguros para viajar tan caros que es imposible su movilidad, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, que ya se siente ahí, o sea, eso no, o sea, es toda la, ¿cómo decirlo? Eso que está ligado, y que ahorita ustedes hacían el debate de cómo el capitalismo en este momento está totalmente ligado a una concepción del arte, y cómo el arte a su vez está ganando y perdiendo con ello, ¿cierto? Porque termina siendo un elemento completamente de consumo, y además de un consumo altísimo, pero que queda al margen también de su público. Yo lo sentía, Juan, también otro aspecto que me parecía interesante cuando hacía todos los elementos que hacía Klein. Una de las cosas que tiene que hacer un artista es también repensar y inventarse un público,
Y es inventarse un público, uno lo siente con él, o sea, está haciéndose a otro público, está moviendo a la gente. Yo no lo sentía ni siquiera porque cuando lo decían que estaba vendiendo vacío, no era tanto una burla al público, sino decirle, piensa el arte de otro modo, ¿sí? Entonces, eso también me parecía interesante resaltarlo en este momento, y sobre todo con lo que veíamos con la escuela de Frankfurt, donde ellos nos llaman la atención de cómo el arte se ha convertido en grandes industrias y qué está pasando con el arte desde, o sea, no sé, desde la segunda mitad del siglo XX sobre todo, ¿sí? Pues a mí me gustaría, ya que nos han hecho el favor de permanecer y acompañarnos hasta ahora, si es que alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, lo podemos, tendríamos unos minutitos extras para poder comentar. Si alguien tiene algo que opinar sobre Klein o lo que hemos dicho, alguna duda, pues háganlo con toda confianza. Que un poco también tiene que ver con este arte procesual, ¿no? Siempre buscar nuevos procesos en la concepción de la obra. Sobre todo esta parte de dibujar con fuego, ¿no? Que fue como que la que más me llamó la atención, de que él utilizaba los tres colores, el azul, el rojo y el dorado, que eran los tres colores que tenían las llamas de gas. Y me vino a la mente como estas flores que tenía, que me parece, o sea, yo no sé, ¿no? Porque es de las, bueno, conozco a Klein, pero no lo sigo mucho, pero de verdad que me gusta, y me gustaría comenzar como a indagar un poco más. Pero tiene esta obra que es como pintura de fuego, que son como estas flores, o sea, no quisiera como un poco saber la explicación o cómo se llama la obra o algo así. O sea, o cuándo la hizo o el contexto, no sé. Eso que está como varias flores y de ahí como que hay una cámara que hace un paneo. Sí. Obviamente no hay como la intención no hay la intención representativa de ellos. No es como las flores, no es como la silueta. No es como... Claro, es la asociación que tú construyes, ¿no? Y ese es el juego precisamente. Lo que está pasando aquí es que ya no te está dando un discurso único, que es lo que pretendía el arte tradicionalmente. Hay como una línea narrativa, hay como un juego de contar algo, de decir algo, y aquí se va rompiendo eso, ¿no? Te deja mucho más abierto a la interpretación, a la participación del espectador. En medio de eso, pues sí, o sea, lo que está es lo que es, la energía, el capturar el fuego, el capturar el proceso mismo, el tiempo, ¿no? El proceso de quemar o el proceso de no quemar, incluso es lo que está ahí, lo que no está. El fuego está presente, pero está ausente, ya no está. Y el fuego es interesante porque no es ni materia, ni es energía, sino que es como plasma, es un quinto, sexto elemento. Que también es interesante como pensarlo desde ahí, ¿no? Que no es un elemento, entre comillas. Sí, claro, y el cuerpo es lo mismo, ¿no? El cuerpo en sí mismo no es líquido, no es sólido, no es gaseoso, no es fuego, pero es todo, ¿no? O sea, al mismo tiempo es todo. Esta característica además que no habían pensado, creo, los científicos durante mucho tiempo, de que hay otros elementos y hay otras formas de comportamiento de la materia que son además lo que compone y conforma el universo, este plasma mismo, pues comienza a convertirse también en algo que los artistas empiezan a manejar, ¿no? Esto nos cambia. Yo creo que el hecho de rodar en el piso, pintarse, hacer que el cuerpo juegue al azar, la parte azarosa es fundamental, ¿no? Es como el artista tiene la idea de qué hacer, pero lo que va a pasar ahí es incontrolado, es azaroso, es como la vida. Tú te planeas hacer cosas y después quién sabe lo que vaya a suceder. Entonces en la obra de arte es lo mismo, ¿no? Tú planeas algo y no sabes qué va a resultar. Sí, un poco
para reforzar esa idea cuando él muestra el documental, cuando él pone un lienzo y va haciendo el recorrido del viaje y todo lo que se impregne en la tela va a ser la obra, ¿cierto? Entonces, claro, hay un primer gesto, ese primer acontecimiento donde yo expongo algo, pero todo lo que produzca a partir de ahí, eso me hace pensar en un artista contemporáneo, Vincent Kiefer, cuando Kiefer, por ejemplo, que él también lo hace acá, Kiefer entierra su obra. Entonces, el que trabaja con plomo, llega un momento en que dice, bueno, hasta aquí hago yo y lo demás que él lo haga la tierra. Y entonces entierra su obra, la deja unos meses, por ejemplo, tiene vestidos de novia que son completamente en plomo, y entonces es una contradicción entre lo ligero y lo pesado, pero llega un momento en que él dice, yo como artista suelto la obra y que la tierra siga. Entonces esto también se veía un poco así, donde la intervención un poco, a mí me parecía una paradoja, porque nosotros sabemos que el artista nace con el capitalismo, que el artista nace con el capitalismo comercial cuando empieza a firmar su obra en tanto que autor, pero lo que ha pasado en este proceso, y que uno lo ve un poco con Klein, es también la disolución de la figura de autor, de la figura de artista. Por eso no es alguien que planifica su obra completamente, sino que hace el primer gesto y lo demás lo va a hacer el azar, el devenir, los elementos, y de ahí va a surgir algo que sorprenderá al artista mismo. Entonces, bueno, era un poco en esa analogía que me interesaba, lo sentí, lo pensé cuando veía, decía, ok, yo estuve en los ateliers de Ansel Kiefer, que le regalaron una montaña en Avignon, en el sur de Francia, le pidió a la alcaldía y se la regalaron, y allá tiene todos los talleres, y bueno, uno va recorriendo todo esto, o hacer, por ejemplo, bajo la tierra también como un topo, laberintos. Entonces, bueno, siento que de alguna manera hay elementos aquí en Klein que hacen que el arte contemporáneo se vea simplemente como un punto de partida, y todo lo demás son líneas de fuga cósmicas. Pues bien, les queremos recordar, ya para ir terminando, que el día miércoles vamos a tener 2 documentales más. El uno es muy interesante, Rothko, un documental del poder del arte que habla sobre este gran artista, que además sumamente complejo en muchos sentidos. Creo que lo vamos a vincular claramente también con Klein. Y el otro es un documental muy interesante de una serie que se llama Art 21, el arte del siglo XXI, en el cual se habla de Gabriel Orozco, la caja de zapatos, pues por allá afuera está, y se habla también de Janina Anthony, que también es una artista sumamente importante, sumamente interesante, vale la pena, creo que vale la pena para ir cerrando además toda esta semana de Lilia. Pues esperamos que nos acompañen, les agradecemos muchísimo por su presencia.